La lluvia caía con violencia sobre los techos oxidados del barrio San Martín, como si el cielo llorara junto a él. Elías caminaba cabizbajo por las calles de tierra embarrada, con los zapatos desgastados completamente empapados y los pantalones remendados pegándosele a las piernas. Tenía 17 años, pero su mirada parecía la de alguien mucho mayor. Cargaba el peso del desprecio ajeno desde niño, como si su existencia fuera un error que todos estaban dispuestos a recordarle. Había crecido sin padre. Su madre, Ana, lavaba ropa ajena y limpiaba casas para mantenerlos a ambos. Vivían en una pequeña habitación construida con madera reciclada y latas dobladas que apenas se sostenían. No había lujos, no había comodidad, pero había amor. O al menos eso intentaba darle ella, a pesar de que cada día parecía una batalla perdida. Elías no tenía amigos. En el colegio era invisible, o peor, el blanco de las burlas. Inútil, le gritaban los demás adolescentes. Basura, pobre diablo, nunca vas a hacer nada en la vida. Y aunque él intentaba ignorarlo, esas palabras se le clavaban como espinas en el alma, dejando heridas que no cerraban. Los profesores tampoco lo ayudaban. Algunos lo trataban con condescendencia, otros simplemente lo ignoraban, como si no valiera el tiempo ni el esfuerzo. Pero ninguno se preguntaba por qué sus cuadernos estaban llenos de manchas o por qué siempre llegaba con el uniforme roto. No era descuido, era necesidad. En especial, uno lo humillaba sin piedad. Sebastián, el hijo del empresario más poderoso del pueblo, un joven arrogante, altivo, que se paseaba con su mochila de marca y su ropa importada mientras se burlaba de los que no tenían nada. Sebastián lideraba el grupo de los populares y su pasatiempo favorito era ridiculizar a Elías en público. Lo hacía tropezar en los pasillos, le arrojaba la comida al piso, le escribía inútil en la espalda con marcador negro cuando no miraba. Una vez, frente a todo el salón, Sebastián le arrojó una moneda al suelo y le dijo: «Toma, perro, con eso puedes comprarte una vida». Todos rieron, todos, incluso aquellos que alguna vez parecieron sentir algo de compasión por él. Ese día, Elías llegó a casa con los ojos secos, pero por dentro su mundo se desmoronaba. Se sentó en silencio en el pequeño catre que compartía con su madre, y pensó demasiado: «No soy nadie. Nunca lo seré. ¿Para qué seguir luchando?». Pero no dijo nada, solo abrazó fuerte a su madre, mientras ella lo acariciaba, sin saber que su hijo estaba a punto de rendirse. A pesar del desprecio, Elías tenía algo que nadie podía quitarle: un corazón inmenso. Ayudaba a los ancianos del barrio sin que se lo pidieran, recogía botellas para vender y juntar unas monedas, cuidaba niños mientras sus madres trabajaban. Sabía que, aunque el mundo le daba la espalda, él no quería parecerse a ellos. Quería ayudar, aunque nadie lo ayudara a él. Una tarde, mientras regresaba de dejar una bolsa de pan en casa de la señora Beatriz, una viuda de casi 80 años, escuchó un grito ahogado en el callejón detrás del mercado. Se acercó con cautela. Al fondo, entre cajas viejas, un niño de no más de 6 años temblaba de miedo. Su camiseta estaba rota y su rostro cubierto de barro. Elías corrió hacia él. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave, arrodillándose a su lado. El niño no hablaba, solo señalaba hacia atrás. Elías se dio la vuelta y vio un grupo de adolescentes mayores riéndose. Uno de ellos se acercó. «¿Y tú quién eres? ¿El nuevo salvador de los pobres?», le dijo con burla. Elías no respondió, solo se interpuso entre ellos y el niño. El más alto del grupo lo empujó y él cayó al suelo. «Vámonos. Este no vale la pena», dijo uno mientras escupía a un lado. Una vez solos, Elías tomó al niño en brazos y lo llevó hasta el puesto de seguridad más cercano. Allí descubrió que el pequeño se había perdido de su familia desde hacía 2 días. Cuando los oficiales agradecieron su ayuda, uno de ellos le dijo algo que él no olvidaría jamás: «Hiciste lo correcto, hijo. Muy pocos se detendrían a ayudar». Era la primera vez que alguien lo llamaba hijo con cariño desde que su madre enfermó. Esa noche, Elías caminó a casa con una pequeña chispa en el pecho. Por primera vez sintió que quizás no era tan inútil como todos decían, pero la vida no le daría tregua tan fácilmente. Unas semanas después, la madre de Elías cayó gravemente enferma.
Fiebres altas, tos constante, debilidad extrema, no tenía seguro médico y los hospitales públicos estaban saturados. Nadie ofreció ayuda. Los vecinos, aunque amables, también eran pobres. Elías trabajó el doble, durmió menos, incluso llegó a vender su único celular para pagar medicamentos. Pero no era suficiente. El mundo parecía ensañarse con él. Veía a otros adolescentes disfrutar de la juventud, del cariño, del respeto, mientras él luchaba por no hundirse. A veces pensaba que la pobreza era como una cadena invisible. Te amarra los pies y te impide avanzar. Y cuando intentas volar, el mundo te jala de vuelta al suelo y te dice, recuerda quién eres. Una mañana, camino al colegio, Elías tropezó con una mochila en el pasillo, cayó de bruces y todos estallaron en carcajadas. Sebastián, por supuesto, fue el primero en burlarse. Y ahí va el inútil otra vez. ¿Cuánto te pagaron hoy por barrer el piso con la cara? Ese día, Elías no respondió. Se levantó en silencio, recogió sus libros y mientras se alejaba, murmuró una frase que solo él escuchó. Algún día me voy a levantar y vas a ver quién es el inútil. Nadie imaginaba entonces que ese inútil, despreciado por todos, estaba a punto de enfrentar una prueba que cambiaría su vida para siempre. Una prueba que pondría en juego su valor, su alma y la vida de quien más lo humilló. Porque a veces el destino da giros inesperados, y cuando lo hace, el más débil se convierte en héroe. Las noches en San Martín eran frías, pero no por el clima, eran frías por la indiferencia, por la injusticia que recorría cada calle, como un viento helado. Elías lo sabía bien. Dormía poco y soñaba menos. Desde que su madre enfermó, su vida se había reducido a 3 cosas: estudiar lo justo, trabajar lo que podía y cuidarla con todo el amor que le quedaba. Ana ya no tenía fuerzas para caminar. Sus manos temblaban, sus labios se volvían pálidos por momentos. La fiebre no bajaba y el diagnóstico no llegaba porque nadie se preocupaba por una mujer pobre sin seguro. Elías llevaba semanas visitando centros médicos, golpeando puertas, suplicando ayuda. Nadie lo escuchaba. Solo miraban su ropa, sus zapatos rotos y lo despedían con una frase vacía: lo sentimos, no hay camas, tráela cuando haya turno. Pero los turnos nunca llegaban para los pobres. La salud era un privilegio, no un derecho. Elías lloraba en silencio cada noche, no frente a su madre, no frente a nadie. Lo hacía en la oscuridad del patio trasero, abrazado a sus rodillas, mordiéndose los labios para que el llanto no se escuchara. A veces golpeaba la pared, como si con eso pudiera liberar la impotencia que lo consumía. Pensaba en su padre, que los abandonó antes de que él cumpliera 5 años, en los profesores que lo ignoraban, en Sebastián, el millonario arrogante que tenía todo, y aún así se dedicaba a destruir a los que no tenían nada. ¿Por qué el mundo era así? ¿Por qué existían personas que nacían con todo servido, mientras otros como él tenían que arrastrarse para sobrevivir? La respuesta nunca llegaba, solo el eco de su propio dolor. Una mañana, mientras preparaba un té de hierbas para su madre, Ana lo tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «Elías, no dejes de ser bueno», le dijo con una voz apenas audible. «No importa lo que te digan. No, tu corazón vale más que todo el oro del mundo». Él no respondió, solo le acarició la frente. Por dentro una parte de él gritaba. No quería perderla. Era lo único que tenía, su único refugio, su única familia. En el colegio, las humillaciones no cesaban. Los profesores seguían tratándolo como un mueble más. Algunos lo ignoraban deliberadamente cuando levantaba la mano. Otros le hacían preguntas sabiendo que no tenía el material. Sebastián, como siempre, lideraba la manada. Su voz resonaba en los pasillos como la de un emperador cruel. «¿Qué pasó, Elías? Tu mamá ya se murió de hambre». Las risas de los demás eran como dagas. Nadie decía nada, nadie defendía. Todos preferían no involucrarse, como si el sufrimiento ajeno fuera parte del paisaje. Pero algo cambió ese día. Al salir del colegio, Elías encontró en su mochila un papel arrugado. Al abrirlo, vio un mensaje escrito con letra femenina: «No estás solo, yo sé quién eres de verdad. No te rindas,
No había firma, no sabía de quién era, pero esas palabras tan sencillas, tan humanas, le devolvieron algo que había perdido hacía tiempo, un poco de esperanza. Se la llevó al pecho como si fuera un talismán. Alguien lo veía, alguien sabía que él no era lo que decían, que no era un inútil, que aún podía luchar. Esa noche, el estado de Ana empeoró. Tuvo un ataque de tos tan fuerte que terminó vomitando sangre. Elías no lo dudó. La cargó en brazos y salió corriendo al hospital más cercano. Caminó más de 5 kilómetros bajo la lluvia, con los brazos temblorosos, los pies llenos de barro. Gritaba pidiendo ayuda, pero nadie salía, nadie quería meterse en problemas. Cuando llegó al hospital, los guardias no lo dejaban pasar, gritaban que no podían atender sin ficha, que debía esperar. «Se está muriendo», gritó Elías, con los ojos desbordados. «No voy a dejar que se muera porque ustedes no quieren ver». El escándalo llamó la atención de una doctora joven, quien al ver la situación decidió intervenir. Finalmente, su madre fue internada de emergencia. Le diagnosticaron una neumonía severa y desnutrición crónica. Elías se quedó afuera toda la noche, sin comer, sin dormir, pero por primera vez en semanas sintió que había hecho algo correcto, que su grito, su furia, habían valido la pena. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, Sebastián vivía en su mundo perfecto. Carros nuevos, fiestas privadas, privilegios sin fin. Pero algo inesperado ocurrió. Su padre, el poderoso empresario Alejandro Gamarra, fue acusado de corrupción. Un escándalo explotó en los medios. Cuentas secretas, sobornos, desvío de fondos. Las propiedades fueron congeladas, los negocios intervenidos. Y aunque Sebastián seguía asistiendo al colegio, ya no era el rey. Los que lo rodeaban comenzaron a distanciarse. Las miradas ya no eran de admiración, sino de burla o desprecio. Los profesores ya no lo trataban con favoritismo. Y aunque aún conservaba su arrogancia, por dentro empezaba a tambalearse. Fue entonces cuando el destino cruzó sus caminos de la manera más inesperada. Un viernes por la tarde, durante una salida escolar al campo, el bus que los transportaba tuvo un accidente. Perdió el control en una curva y cayó por una pendiente. Gritos, caos, llantos, muchos salieron heridos, entre ellos Sebastián. Elías, que había ido obligado por el colegio, logró salir ileso, pero al mirar hacia atrás vio a varios atrapados entre los fierros retorcidos. Y entre ellos a Sebastián. Estaba inconsciente, con la pierna atrapada bajo una viga, mientras el humo comenzaba a llenar el bus. Todos huían, nadie quería arriesgarse, pero Elías no lo dudó. Corrió hacia el interior con el corazón a mil, ignoró el calor, el fuego, el miedo. Se arrastró entre los asientos, llegó hasta Sebastián y comenzó a mover la viga con todas sus fuerzas. Sus brazos ardían. Su piel se cortaba con los metales, tosía por el humo, pero no se detuvo. «Aguanta, no te voy a dejar aquí», gritó, mientras el fuego se acercaba. Con un último esfuerzo, logró liberar la pierna de Sebastián y cargarlo sobre su espalda. Salió corriendo justo cuando una explosión sacudió el vehículo. Lo dejó en el suelo, jadeando, mientras los demás miraban sin entender lo que acababan de presenciar. Elías, el inútil, acababa de salvar la vida del que más lo humilló. Y aunque nadie dijo nada en ese momento, algo se quebró en el aire, algo invisible pero poderoso, porque a veces un solo acto de valor basta para cambiarlo todo. La explosión resonó en todo el valle. El humo se alzó como una sombra sobre los árboles y la tierra, mientras los gritos de los sobrevivientes se mezclaban con el crepitar del fuego. Elías yacía en el suelo, con el cuerpo cubierto de hollín, sangre y polvo. A su lado, Sebastián estaba inconsciente, pero vivo, muy vivo. En ese instante todo pareció detenerse. Los profesores, los alumnos, incluso los rescatistas que acababan de llegar, lo miraban en silencio. Nadie se acercaba, nadie entendía. Era posible que aquel muchacho del que siempre se burlaban, el que no tenía voz ni defensa, acabara de arriesgar su vida por el más odiado por él. Una profesora se arrodilló junto a Elías y le colocó una manta sobre los hombros. Él no hablaba, no lloraba,
solo temblaba. No sabía si por el frío, por el miedo o por algo más profundo, la certeza de que su vida, de alguna forma, acababa de cambiar para siempre. Las noticias no tardaron en difundirse. Al día siguiente, los titulares locales hablaban del accidente, pero sobre todo de él. El estudiante más rechazado se convierte en héroe. Elías Ramírez arriesgó su vida para salvar a Sebastián Gamarra, el inútil que demostró lo contrario. Por primera vez su nombre tenía valor, pero él no lo vivía como una gloria, no buscaba reconocimiento, dormía poco atormentado por las imágenes del incendio, por el peso de haber sentido a Sebastián tan frágil, tan humano, mientras lo cargaba entre llamas. No lo había hecho por venganza ni por grandeza, lo hizo porque no podía abandonar a nadie, ni siquiera a su peor enemigo. Durante los días siguientes, fue llamado al hospital para declarar. Allí lo esperaban cámaras, periodistas, curiosos. Su historia inspiraba, pero él solo quería saber cómo estaba su madre. La noticia había llegado también al hospital. Varios médicos comenzaron a interesarse en el caso de Ana. Un doctor, conmovido por lo que Elías había hecho, asumió personalmente su tratamiento. Por primera vez recibió medicinas adecuadas, atención especializada y alimentos suficientes. «Tu hijo es un héroe, señora Ana», le dijo un enfermero mientras le cambiaba el suero. «Usted crió a un muchacho valiente». Ella, débil pero consciente, solo sonrió. Una lágrima resbaló por su mejilla. No podía hablar mucho, pero sabía que su hijo era todo lo que el mundo necesitaba ver. Elías regresó al colegio una semana después del accidente. Iba con miedo a las miradas, a las preguntas, a que todo volviera a ser como antes. Pero apenas entró al salón, algo insólito ocurrió. Todos se pusieron de pie. Algunos aplaudieron, otros simplemente bajaron la mirada con vergüenza. Nadie se atrevía a llamarlo inútil. Nadie se atrevía siquiera a bromear. Elías no sabía cómo reaccionar. Caminó en silencio hasta su asiento. Pero entonces una voz familiar se alzó desde la última fila. «Gracias». Era Sebastián. Estaba enyesado, con muletas, el rostro aún marcado por golpes y quemaduras leves. Caminó hacia Elías, con dificultad, pero con los ojos firmes. «No sé por qué lo hiciste», dijo, con voz ronca, «pero gracias. Me salvaste la vida, aunque no lo mereciera». Elías lo miró. No había odio en su rostro, solo cansancio y compasión. «Lo hice porque nadie merece morir solo», respondió. «Ni siquiera tú». Hubo un silencio denso. Sebastián asintió, dio media vuelta y regresó a su lugar. Aquel gesto selló un cambio que nadie se atrevía a nombrar. Los días pasaron. Elías ya no era invisible. Ahora lo saludaban en los pasillos, le ofrecían ayuda con los libros, incluso algunos padres de familia querían conocerlo. Una fundación le ofreció una beca para seguir estudiando. Se hablaba de grabar un documental sobre su vida. Algunos lo llamaban el Chico Milagro, pero por dentro él seguía siendo el mismo, con el mismo corazón humilde, las mismas manos trabajadoras, el mismo dolor acumulado por años. Y aunque todo parecía mejorar, no dejaba de preguntarse. ¿Y si su madre no se recuperaba? Su prioridad seguía siendo ella. Iba al hospital todos los días, hablaba con los médicos, tomaba notas, investigaba por internet cómo cuidarla mejor. Se sentaba a su lado y le contaba todo, cómo lo trataban ahora, cómo algunos le pedían perdón, cómo Sebastián había bajado la cabeza. Ana escuchaba en silencio. A veces lograba acariciarle la mejilla, otras solo lo miraba con lágrimas en los ojos. Sabía que su hijo estaba sanando, pero también que llevaba demasiadas cicatrices por dentro. Una tarde recibió una carta. No tenía remitente. Al abrirla encontró una hoja escrita con letra pulcra. «Tu valor me hizo pensar. Yo fui una cobarde. Te vi sufrir durante años y no hice nada. Pero tú hiciste lo que nadie más hubiera hecho. Me inspiraste. Gracias, Elías». Acompañando la carta, había una pequeña pulsera tejida a mano con hilos rojos y dorados. Un símbolo de gratitud, de respeto y quizá de amor silencioso. No sabía de quién era, pero no importaba, porque ese pequeño gesto tenía más valor que 1000 aplausos. Poco a poco, Elías comenzó a creer en sí mismo, en su capacidad,
En su voz, comenzó a participar más en clase, a escribir, a leer. Descubrió que tenía una habilidad innata para la literatura. Un profesor nuevo, al leer uno de sus ensayos, lo animó a presentarse a un concurso nacional. «Tienes una sensibilidad que no se enseña», le dijo. «Escribes con el alma». Y por primera vez, Elías sintió que su historia podía ser escuchada, que su dolor, sus lágrimas, su vida no habían sido en vano, pero el destino aún no había terminado con él. Porque justo cuando todo parecía acomodarse, una sombra del pasado regresó para poner a prueba todo lo que había construido. Un enemigo que no se había salvado en el accidente, uno que no lo había perdonado por haber brillado, uno que juraba vengarse y que estaba dispuesto a hundirlo sin importar el costo. Porque cuando alguien al que llaman inútil se convierte en símbolo de esperanza, hay quienes no soportan su luz. Los días siguientes fueron como un sueño del que Elías no quería despertar. La salud de su madre comenzaba a estabilizarse lentamente. Las visitas al hospital eran menos angustiantes y su nombre había dejado de ser sinónimo de burla. Por primera vez en su vida, era tratado con respeto. Pero Elías no se dejaba cegar por los halagos. Sabía que muchos solo se acercaban por la historia, por la fama repentina que había ganado tras salvar a Sebastián. En el fondo, él seguía siendo el mismo muchacho humilde, el que había caminado por el barro para comprar medicinas con las monedas que juntaba vendiendo botellas. La diferencia era que ahora, la dignidad que siempre tuvo por dentro comenzaba a reflejarse por fuera. Caminaba con la espalda más recta, ya no bajaba la mirada, ya no se escondía, pero la calma no duraría mucho. Todo empezó con pequeños rumores. Alguien había comenzado a decir que Elías no había salvado a Sebastián por bondad, sino para ganar fama, que todo había sido una actuación, que había aprovechado el momento para hacer quedar mal a los demás. Al principio, nadie les prestó atención, pero poco a poco las voces se hicieron más insistentes. Un grupo de alumnos, resentidos por haber perdido protagonismo, empezó a difundir videos editados, comentarios sarcásticos e incluso falsos testimonios. La presión comenzó a subir. Algunos profesores que al principio lo elogiaban empezaron a mostrarse incómodos. Le pedían pruebas, explicaciones. En las redes sociales, ciertos usuarios publicaban frases hirientes como «Elías se hizo famoso por salvar a su bully, pero sigue siendo pobre». O, ¿de qué sirve ser un héroe si sigues viviendo en un rancho? Las palabras volvieron a herir, pero ahora Elías era más fuerte. No respondía con rabia, respondía con hechos. Continuaba ayudando a su madre, seguía participando en clases. Ganó el concurso literario local con una carta titulada «El día que entendí que no necesitaba ser rico para valer». Su profesor lloró al leerla en público. Y sin embargo, las sombras del pasado aún acechaban. Una tarde, mientras regresaba a casa, un muchacho lo interceptó en la esquina del viejo puente. Se llamaba Tomás, ex líder de un grupo que antes seguía a Sebastián. «Tú crees que por salvarle la vida ya eres mejor que todos, ¿no?», le dijo con desprecio. «Pero sigues siendo el mismo pobre diablo. ¿Quieres saber la verdad? Todos nos reímos de ti, incluso después del accidente. Nadie te respeta, solo te usan». Elías lo miró, con los ojos cansados pero serenos. «Si tú no puedes ver el valor en una vida, entonces el problema no soy yo», respondió. Tomás, furioso, le empujó con fuerza. Elías no se defendió, cayó al suelo, se levantó y simplemente se marchó. Esa noche, frente a su madre dormida, Elías lloró. Pero no por la humillación, sino por la tristeza de saber que el odio seguía vivo, que aún había corazones incapaces de entender el poder de la compasión. Los días siguientes fueron más duros. Tomás y su grupo comenzaron a acosarlo. Le rompieron su cuaderno, le rayaron la banca, lo insultaban por lo bajo. En los pasillos murmuraban «héroe de cartón». Algunos profesores hacían la vista gorda, otros se notaban incómodos, queriendo evitar el conflicto, pero hubo alguien que no lo ignoró. Sebastián, después de semanas de mantener distancia, se le acercó durante el recreo. Tenía muletas aún, pero su mirada había cambiado. Era menos arrogante, más humana. «Vi lo que te están haciendo», dijo sin rodeos. «Y no lo mereces». Elías levantó la vista, sorprendido. «No necesito que me defiendas, Sebastián. Esto
Ya lo viví antes. Tal vez si lo necesitas. Tal vez todos necesitamos ayuda alguna vez, dijo él. Tú me la diste cuando nadie más lo hizo. Yo no sé cómo borrar todo lo que te hice, pero déjame al menos hacer lo correcto esta vez. Elías no respondió, solo asintió con un leve gesto conmovido. Al día siguiente, Sebastián pidió la palabra en el auditorio escolar durante una asamblea. Quiero hablar, dijo desde el escenario, sobre Elías Ramírez. Todos se quedaron en silencio, nadie lo esperaba. Muchos de ustedes saben que yo lo humillé durante años. Lo traté como si no valiera nada. Me burlé de su ropa, de su madre, de su pobreza. Y aún así, cuando me vio morir, me salvó, me cargó entre las llamas, me devolvió la vida y ni siquiera me pidió disculpas, solo me dio dignidad. Hizo una pausa. La sala entera contenía el aliento. Y ahora lo están atacando. Lo llaman falso, oportunista. Lo empujan como si todo lo que hizo no valiera. Pero yo estuve ahí. Yo sentí sus brazos temblando mientras me sacaba del bus. Yo vi su cara llena de sangre, luchando por mí, por alguien que no merecía ser salvado. Y hoy lo defiendo, porque si hay alguien en este colegio que vale la pena, que representa lo que es tener corazón, ese es Elías. El silencio que siguió fue eterno. Y luego, el aplauso. Lento al principio, luego fuerte, luego una ovación. Elías, sentado al fondo del auditorio, no sabía qué hacer. Sintió que algo dentro de él se rompía para liberarse. Una mezcla de emociones lo sacudió: orgullo, vergüenza, alivio, gratitud. Las lágrimas le brotaron sin poder detenerlas. Se cubrió el rostro, abrumado. Sebastián bajó del escenario y se acercó a él. Le tendió la mano: no sé si algún día me perdones, pero gracias, Elías. Elías se puso de pie, y en lugar de estrechar su mano, lo abrazó, un gesto simple, pero en ese instante fue más fuerte que cualquier palabra. Ese día, su historia se volvió viral. El video del discurso de Sebastián fue compartido por miles, incluso apareció en noticieros nacionales. Elías fue invitado a dar charlas motivacionales, recibió becas de organizaciones educativas, una universidad importante le ofreció un cupo con residencia incluida. Su historia inspiró a otros jóvenes que habían sido humillados, maltratados, ignorados, y aún más importante, su madre, Ana, se recuperó, lenta pero firmemente. Los médicos dijeron que había respondido con una fuerza sorprendente al tratamiento, que su cuerpo, aunque débil, se aferraba a la vida como si supiera que algo hermoso estaba por venir. Elías la llevó una mañana al parque. Era la primera vez en años que la veía caminar sin ayuda. Bajo los árboles la abrazó con fuerza. «Mamá, ya no soy invisible». Ella lo miró, sonrió con los ojos brillando y le dijo: «Nunca lo fuiste, hijo, solo que el mundo tardó en verte. Pero la historia aún no termina, porque cuando la vida te devuelve lo que diste con el alma, también te prepara para lo más grande». Y para Elías, el destino le tenía reservada una oportunidad que lo llevaría a enfrentar el pasado y descubrir que incluso su historia podía transformar la vida de millones. Elías nunca imaginó que una historia como la suya pudiera recorrer el mundo. Y sin embargo, así fue. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de personas de todos los rincones del país, incluso del extranjero, que habían visto el video de la asamblea escolar. Jóvenes que habían sufrido bullying, madres que criaban solas, personas humildes que se sentían identificadas con su lucha. Algunos escribían: «Yo también fui llamado inútil. Gracias por recordarme que valgo. Tu historia salvó la mía. Elías, no te conozco, pero siento que me devolviste la fe en la humanidad». Él leía cada mensaje con lágrimas en los ojos, no por vanidad, sino por la profunda emoción de saber que su sufrimiento, su pobreza, sus cicatrices, ahora servían para sanar a otros. Lo que alguna vez fue fuente de dolor, ahora era fuente de luz. Pero no todo era alegría. La exposición también trajo presión. Lo invitaron a entrevistas, a conferencias, a eventos. Le ofrecieron contratos, patrocinios. Todos querían un pedazo del chico que salvó a su peor enemigo. Muchos lo miraban con admiración, pero otros con envidia. Algunos decían que estaba aprovechándose, que ya se le subió. Las redes, como siempre, eran una espada de doble filo.
y Elías por dentro seguía siendo el mismo chico que recogía botellas. No sabía cómo manejar la fama, ni los micrófonos, ni los focos. No quería ser una celebridad, quería estudiar, cuidar a su madre, escribir, vivir con dignidad. Fue entonces cuando apareció alguien que cambiaría su destino para siempre. Una tarde, al salir de una entrevista en la radio local, un hombre lo estaba esperando en la puerta. Llevaba un traje gris discreto, barba bien cuidada y una mirada honesta. Se presentó con calma. «Hola, Elías. Mi nombre es Mateo del Solar. Dirijo una fundación que trabaja con jóvenes en situación de pobreza. He seguido tu historia, y no vengo a ofrecerte dinero, vengo a ofrecerte un propósito». Elías lo miró con desconfianza al principio. Estaba cansado de los ofrecimientos vacíos. Pero hubo algo en la voz de ese hombre que le inspiró confianza. «¿Qué clase de propósito?», preguntó. Mateo le explicó que su fundación organizaba charlas motivacionales en colegios de zonas marginales, que su historia podía cambiar vidas, no solo desde una pantalla, sino mirándolos a los ojos, que los niños que estaban a punto de rendirse necesitaban escuchar a alguien como él, alguien que no fue salvado por el dinero, sino por el corazón. «Tú no eres un influencer», le dijo, «eres una llama, y las llamas no se apagan, se comparten». Elías aceptó, no por ego, sino por gratitud. Así comenzó un nuevo capítulo en su vida. Viajó a pueblos remotos, a colegios con techos de calamina y pupitres rotos, a comunidades donde los niños lo miraban con asombro, como si fuera un superhéroe. Pero él no hablaba desde la superioridad. Hablaba desde el dolor, desde el barro que había pisado, desde la leche que no pudo tomar, desde el cuaderno que le rompieron, y cada palabra suya caía como un bálsamo en corazones rotos. «No les crean cuando les digan que no valen», decía con voz firme. «Yo fui llamado inútil, me humillaron, me hicieron sentir basura, pero nunca dejé de ayudar, nunca dejé de ser bueno, porque la bondad es nuestra mayor fuerza. Y cuando ayudas, el universo conspira a tu favor, aunque no lo parezca. Los aplausos eran sinceros, las lágrimas también». En uno de esos viajes, conoció a una niña llamada Lucía. Tenía 12 años, vivía en una zona extremadamente pobre y cuidaba sola a su hermanito menor, porque su madre trabajaba todo el día. Después de la charla, ella se le acercó y le dijo: «Elías, yo pensaba que morirme sería mejor. Nadie me quiere en mi colegio. Pero ahora quiero ser como tú». Él se arrodilló, la tomó de las manos y le respondió con voz quebrada: «Tú vas a ser mucho más que yo. Solo prométeme una cosa, nunca dejes de creer que tu vida importa». Lucía lo abrazó, y Elías sintió que, sin saberlo, acababa de salvar otra vida. Pero mientras todo esto ocurría, en su antiguo colegio, las heridas aún estaban sanando. Tomás, el chico que más lo acosó después del accidente, había sido expulsado por conducta violenta. Su padre, un político local, trató de encubrirlo, pero no pudo. La verdad salió a la luz. Tomás desapareció de la escuela, pero no de la vida de Elías. Un día, al regresar a casa después de una conferencia en Lima, lo encontró esperándolo en la puerta. Estaba más delgado, con los ojos hundidos y la voz amarga. «Viniste muy lejos, ¿eh? Ahora todos te aplauden, pero te juro que vas a caer. A mí me arruinaste la vida». «Yo no te arruiné nada, Tomás», respondió Elías con firmeza. «Tus decisiones te trajeron aquí». Tomás lo empujó. «Me quitaste todo, hasta el respeto de mi padre». Elías no se inmutó, solo lo miró con compasión. El respeto no se pierde por lo que otros hacen, se pierde por lo que uno mismo decide ser. Tomás, derrotado por su propia rabia, se marchó entre insultos, y Elías entendió que, aunque no podía salvar a todos, tampoco dejaría que el odio le robara la paz. A los pocos meses, Elías fue invitado a un evento internacional en Argentina, el Encuentro de Jóvenes Líderes del Futuro. Allí se codeó con adolescentes brillantes, científicos, artistas, activistas. Al principio se sintió fuera de lugar. Algunos venían de familias con recursos, hablaban varios idiomas, habían viajado por el mundo, pero cuando le tocó hablar, todo cambió. Subió al escenario, respiró profundo y habló. «No vengo a contarles sobre éxitos, vengo a contarles sobre dolor,
sobre una madre que lloraba por no tener medicina, sobre un niño que era llamado inútil cada día, sobre cómo un acto de bondad, uno solo, cambió mi historia y la de mi enemigo. Pausó, miró al público y concluyó: lo que hagas cuando nadie te ve, eso es lo que construye tu valor. Yo no era nadie, pero elegí ayudar. Y cuando ayudas, el mundo cambia, aunque sea un poco, aunque sea para una sola persona. Y eso ya es suficiente para ser grande. La ovación fue de pie. A su regreso, su madre lo esperaba sentada en la puerta de casa. Lo abrazó con lágrimas en los ojos. Había leído todo, visto todo. Se sentía orgullosa. «Te llamaron inútil, hijo», susurró, «y ahora salvas vidas». Él la abrazó más fuerte. «Tú me salvaste primero, mamá». Y bajo el cielo estrellado de San Martín, supo que el dolor había valido la pena, pero aún quedaba un último giro del destino, una última prueba, un llamado inesperado que lo enfrentaría a su pasado una vez más, porque la verdadera redención apenas comenzaba. Aquel día amaneció con una extraña quietud. El cielo estaba cubierto por nubes plateadas, como si el mundo entero se hubiera detenido para contener la respiración. Elías estaba en casa, preparando café para su madre, cuando sonó su teléfono. Una llamada desconocida. Dudó en contestar, pero lo hizo. «Elías Ramírez», dijo una voz grave al otro lado. «Le hablo del hospital regional. Tenemos una situación urgente, relacionada con alguien que usted conoce». El corazón de Elías dio un vuelco. «¿Mi madre?», preguntó con la voz temblorosa. «No, no es su madre, es Sebastián Gamarra. Está en cuidados intensivos». Elías sintió como si le hubieran arrancado el aire. No entendía. ¿Qué había pasado? «Tuvo una sobredosis accidental de medicamentos», continuó el doctor. «Su madre nos pidió que lo llamáramos. Dice que usted es el único en quien él confiaría ahora». Elías colgó sin decir más. Corrió, ni siquiera esperó el bus. Atravesó calles, avenidas, mercados. Sus pies se llenaron de lodo, pero no se detuvo. Algo en su interior lo impulsaba. Sebastián, el mismo que lo humilló, el mismo que había cambiado, el mismo que aún cargaba muchas sombras. Cuando llegó al hospital, lo guiaron hasta una sala fría, iluminada por luces blancas que daban más miedo que tranquilidad. Sebastián estaba acostado, inconsciente, conectado a máquinas, pálido, vulnerable. La madre de Sebastián, una mujer siempre elegante, ahora se veía devastada. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, el cabello despeinado. «Gracias por venir», le dijo, sin fuerza. Desde el accidente, él no volvió a ser el mismo. Cambió, sí, pero también comenzó a luchar con la culpa, con sus errores. Se sentía menos, como si no mereciera ser feliz. Y hace unos días discutió con su padre. Le dijo que jamás sería como él, y se encerró. Anoche lo encontramos así. Elías se acercó a la camilla, miró el rostro de Sebastián, su antiguo enemigo, su espejo. «Tú también te rompiste por dentro», murmuró, pero nadie te escuchó. Se quedó ahí en silencio toda la noche, sosteniéndole la mano, hablándole aunque no respondiera. «No te mueras, Sebastián, no así, no cuando por fin empezabas a vivir de verdad». Pasaron 3 días. Elías iba cada mañana, hablaba con los médicos, dormía en una silla, hasta que, al 4.º día, Sebastián despertó. Abrió los ojos lentamente, confundido. Lo primero que vio fue a Elías, dormido sobre la cama, con la cabeza recostada en su brazo. «Estoy muerto», susurró, con la voz apenas audible. Elías se sobresaltó, levantó la cabeza y lo miró con alivio. «No, idiota», sonrió. «Estás vivo, aunque por poco». Sebastián lo miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué estás aquí?» «Porque yo sé lo que es que te dejen solo», respondió. «Porque tú, aunque no lo entiendas, también mereces ayuda». Hubo un silencio largo, intenso, lleno de cosas no dichas. Y en ese silencio se cerró una herida que llevaba años abierta. La recuperación fue lenta. Sebastián comenzó terapia. Habló, lloró, se desahogó. Descubrió que la arrogancia que había llevado por años era solo una coraza, que odiaba parecer débil, que en el fondo siempre había envidiado la fuerza de Elías, no la física, sino la del alma.
Con el tiempo, ambos comenzaron a visitar colegios juntos, a contar su historia. Uno como el símbolo de la resistencia humilde, el otro como el símbolo del cambio, del perdón, de la redención. La gente no lo podía creer. Elías y Sebastián compartiendo escenario, dos jóvenes tan distintos, pero unidos por un momento que transformó sus vidas para siempre. Un día fueron invitados a hablar en un penal juvenil. Allí, frente a decenas de muchachos con ojos endurecidos por la calle y la violencia, Elías compartió su historia con crudeza. Les habló del hambre, de la humillación, del dolor de ver a su madre enferma, y luego se dio la palabra. Sebastián se levantó, caminó hasta el centro y dijo: «Yo fui el tipo que lo llamó inútil. Lo escupí, me burlé de su pobreza, y aún así me salvó la vida. Yo vine aquí a decirles que el odio no los hace fuertes. Lo que los hace fuertes es atreverse a cambiar». Los internos aplaudieron. Algunos lloraban, otros simplemente escuchaban por primera vez en mucho tiempo. La historia de ambos llegó más lejos de lo esperado. Fue convertida en libro, en documental, en símbolo, pero lo que más orgullo le daba a Elías no eran los premios ni los reconocimientos. Era ver a su madre caminar junto a él en cada evento, ver a jóvenes acercarse y decirle: «Gracias, tu historia me salvó». Porque al final ese era su propósito: salvar, acompañar, sanar. Pasaron los años. Elías se graduó con honores, estudió psicología y luego educación. Fundó una red de escuelas en zonas rurales con enfoque en salud mental y prevención del acoso escolar. Su lema: «La bondad no se enseña, se contagia». Sebastián se convirtió en terapeuta, dedicó su vida a ayudar a jóvenes con problemas emocionales. Se mantenían unidos, ya no por el pasado, sino por el presente que habían elegido construir. Un día, en una entrevista internacional, les preguntaron: «¿Qué se siente ser llamados héroes?». Elías sonrió, miró a la cámara y respondió: «No soy un héroe, solo un niño pobre que no dejó de ayudar, incluso cuando el mundo me llamaba inútil. Y si eso inspira, entonces valió la pena». Y así, aquel niño que un día fue humillado, pisoteado, ignorado, se convirtió en una luz para miles, porque cuando alguien ayuda, aún sin tener nada, ese alguien lo tiene todo. Y aunque lo llamaron inútil, él salvó la vida de su peor enemigo, y al hacerlo, salvó la suya también.